informativa del programa Industria 4.0. Mi nombre es Cecilia Torres, yo soy la ejecutiva comercial a cargo de este posgrado. La charla va a estar a cargo de la directora María Laura Pan Nogueras y también nos va a estar acompañando Daniel Suárez Sanzorena, quienes nos contarán un poco sobre el programa. Por mi parte, después de la reunión les voy a estar enviando un mail y los valores, un mail con los valores y las modalidades de pago. También en ese correo les pido un currículum como primer paso de admisión. Por último, les pido que ahora sobre su imagen hagan clic y se renombren, pongan nombre y apellido. Esto no lo podían hacer en la sala de espera, pero ahora sí. De esta forma yo identifico quiénes son y les puedo enviar un mail como les contaba antes. Y también les pido que por favor mantengan sus micrófonos apagados y las cámaras encendidas. De moderadora hoy está Belén D'Agostino. Por cualquier consulta de soporte por el chat, yo también estoy a disposición para lo que necesiten. Y por último, al finalizar vamos a abrir un espacio para que puedan realizar todas las consultas que necesiten. De igual manera, si quieren lo pueden ir dejando en el chat y después las leemos. Ahora sí, los dejo con María Laura y que disfruten de la charla. Muchas gracias a todos. Hola a todos, buenas tardes. Gracias, Ceci, por la presentación. Bueno, voy entonces a compartir pantalla. Un segundito. Me dicen ahí si ven bien. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, hola a todos. Bienvenidos a esta charla informativa del programa de Industria 4.0. Como les comentaba Ceci, bueno, mi nombre es Laura Pan Nogueras. Soy parte del equipo de Industria 4.0, soy directora de este programa de Industria 4.0 y coordino dentro de lo que es el Centro de Industria 4.0 de la Facultad de Ingeniería, todo lo que tiene que ver con el área de formación. Soy también docente de grado y de posgrado en la facultad desde el año 2016. En la charla de hoy me va a acompañar Daniel Suárez Sanzorena. Daniel es el director del centro, coordina también el área de transferencia dentro de las actividades que hacemos en el centro y da clases en grado y posgrado desde el año 1996, así que algunos años más que yo. Dentro del equipo, como pueden ver ahí, digamos, estos son los profesores que van a estar formando parte del programa. Tenemos también como parte del centro otros colaboradores, ¿sí? en diferentes áreas. Después pueden entrar a la página del programa y pueden ver todos los currículums con más detalle. Hoy, digamos, queremos como presentarnos brevemente como para que nos conozcan, pero el objetivo es contarles un poco sobre lo que hacemos en el centro y sobre el programa puntualmente. Entonces vamos a tomarnos un ratito, unos 25 minutos, media hora, como para contarles, hacer un pantallazo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral, para quienes no lo conocen. Contarles lo que hacemos en el Centro de Industria 4.0, porque este programa se da en el marco de este centro que forma parte de la facultad. Después vamos a hacer una breve introducción a lo que es la Industria 4.0, sobre todo como para darles un marco a nuestro entendimiento, y eso de alguna forma permite entender un poco mejor qué es lo que se va a ver en el programa y cómo está estructurado. Y después sí, ya entrar en el detalle del programa, con sus distintos módulos, la modalidad, los diferentes contenidos que se van a ver, etc. Y dejar para el final, como les decía Ceci, 20-25 minutos como para responder preguntas, las preguntas que puedan ir teniendo, si bien las pueden ir adelantando por el chat, y en cualquier, digamos, de cualquier modo las podemos ver al final también. Entonces, muy brevemente, y para quienes no conocen a la Facultad de Ingeniería o la Universidad Austral, la Universidad Austral es, digamos, una universidad interdisciplinaria, tiene distintas unidades académicas. Dentro de esas unidades académicas está la Facultad de Ingeniería, perdón. No pasa nada, Lau. Estamos todos desde las casas, podemos entender. Perdón, acá volví. Es la primera vez que me pasa que me abran la puerta así tan intempestivamente. Perdón. Bueno, entonces las unidades académicas dentro de la facultad son diversas. Facultad de Ingeniería es una de esas áreas académicas. Tiene dentro de la facultad carreras de grado y carreras de posgrado, y además
dentro de la Universidad Austral está el parque empresarial, donde se ubican diferentes empresas, sobre todo startups o empresas con base tecnológica, que está al lado, ¿sí?, en el campus de la universidad, el Hospital Austral y el IAE, que es la Escuela de Negocios. Dentro de lo que es la Facultad de Ingeniería está en funcionamiento hace 28 años, tiene 3 carreras de grado, que son Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial e Ingeniería Biomédica. Muchos de los profesores del programa somos docentes en la carrera de Ingeniería Industrial, ya que el tema de Industria 4.0 tiene mucha vinculación también con esa carrera. Tiene 2 maestrías que tienen muchos años de antigüedad, ambas vinculadas también con esta temática. Por un lado la maestría de Ciencias de Datos y por otro lado la maestría de Gestión de Operaciones. Y por otro lado tiene 2 especializaciones, la de Gestión de Mantenimiento y Gestión de Gas y Petróleo, y más de 25 programas y diplomaturas. Este programa de Industria 4.0 entra dentro de estos programas abiertos, ¿sí?, que se ofrecen dentro de lo que es el área de posgrados. Dentro de lo que es la Facultad de Ingeniería se encuentra el Centro de Industria 4.0, que es donde trabajamos Daniel y yo. Entonces ahora le voy a dar la palabra a Daniel para que cuente un poco sobre lo que hacemos en el centro. Perfecto, Laura, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. El Centro de Industria 4.0, como tal, inició sus actividades a principios del año pasado, del 2020, pero todo lo que se refiere a lo que es la investigación y la profundización en esta temática de la industria 4.0 ya viene dentro de la facultad desde varios años atrás, y el centro ha sido como una especie de nucleamiento de todas las personas que forman parte del equipo que trabajábamos en ese tema. Adelante, por favor. El objetivo que tenemos en el centro es justamente el generar, digamos, un conocimiento de tipo práctico, aplicable totalmente, y para ser utilizado en empresas de la región. Ese es nuestro norte. Y la estrategia del centro se basa principalmente en 3 ejes, que son los que allí están especificados. Por un lado, lo que es la docencia y formación, la transferencia y la investigación y divulgación. Estos 3 ejes no son algo independiente porque están permanentemente retroalimentándose unos con otros. La investigación alimenta la docencia, la transferencia alimenta la investigación, la docencia nos pone en contacto con personas de distintas empresas y nos va enriqueciendo tanto la investigación como la transferencia. Sé que estos 3 ejes se apoyan mutuamente. Entrando un poquito en cada uno, en lo que tiene que ver con la docencia, hay distintos tipos de programas que llevamos a cabo. Algunos, como este presente que estamos hablando, es un programa abierto de posgrado. También hay programas específicos para empresas con algunos objetivos ya más particulares. Y también otro tipo de actividades de formación para formadores y para futuros profesionales en lo que es las carreras de grado, donde vamos permanentemente volcando todos estos conocimientos. En los que tiene que ver con las publicaciones, básicamente hay desde publicaciones más académicas, más formales, normalmente lo que es un paper, y después también ahí generamos publicaciones de divulgación en diarios, en revistas, sobre toda la temática. Y finalmente, los aspectos relacionados con la transferencia justamente es el vuelco de todo ese conocimiento, y además como base de experimentación de la temática relacionada con la industria 4.0, ya sea con empresas particulares, pero también realizamos actividades de colaboración con organismos públicos, con cámaras, etc. Adelante, por favor. Para mencionar algunas de las acciones muy brevemente de estos últimos tiempos, por un lado está un congreso internacional que ya ha tenido 3 ediciones, las 2 primeras, digamos, de
de carácter presencial en el 2018-2019, con oradores, digamos, locales e internacionales. Ya el año pasado fue virtual y en este momento se encuentra en preparación el congreso para este año, que va a tener lugar en octubre, que también tiene este carácter internacional. Artículos, como les mencionaba, hay en diarios, en revistas. Por ejemplo, suele ser habitual que publiquemos en la revista de Énfasis o en algún otro tipo de revistas de divulgación. Adelante. En el año 2019 recibimos una propuesta del Ministerio de la Producción para el desarrollo de una metodología para colaborar con las empresas pymes en lo que es su transformación digital. Hicimos, a partir de un trabajo de investigación y de adaptación a determinados aspectos de la realidad local, una metodología que pasó a ser probada en la práctica durante el año 2019. Y entonces sacamos, bueno, un modelo que finalmente toda la experiencia de todo ese trabajo de ese año termina estando publicada en una guía que se llegó a cerrarse, digamos, a principios del 2020. Toda esa experiencia también fue compartida con distintos nodos académicos en reuniones que participaron 9 universidades nacionales y privadas en el Ministerio de Producción, en el cual compartimos, digamos, todo el modelo desarrollado en esta metodología, con la idea de que después ellos han estado replicando y adaptando a sus distintos tipos de verticales industriales esa metodología para colaborar con las pymes en avanzar en los pasos hacia la transformación digital. Adelante. Muy bien. Como nos decía Laura al principio, ahora vamos a ver una muy somera idea de lo que entendemos en el centro, que es la industria 4.0, y esa visión que queremos transmitirle hace a la idea de que detrás de esa visión está justamente el enfoque del programa, de tal manera que puedan ir teniendo una aproximación y también puede ser origen de preguntas esta breve explicación de lo que nosotros entendemos por lo que es la industria 4.0. Adelante. Bien, las tecnologías digitales que en los últimos años han ido desarrollando y pasando a estados de madurez cada vez más asentados, son, a nuestro modo de ver, medios, eh, herramientas para facilitar, digamos, justamente esa transformación digital de las empresas y ir hacia una obtención de valor. Entendemos que estas herramientas, muy diversas, de las cuales ustedes habrán visto muchas de esas cosas, como puede ser todo lo que tiene que ver con la información en la nube, IoT, temas de robótica, Big Data, etcétera, son en definitiva, según nuestra visión, habilitadores tecnológicos cuya convergencia va llevándonos hacia esa realidad que a partir del año 2011 se ha acuñado bajo el término de la industria 4.0. ¿Qué es lo que estos habilitadores tecnológicos logran, digamos, a partir de su aplicación? Adelante, por favor. Lo que se busca es que a partir de los mismos es el conseguir de los datos que se cuenta en cualquier tipo de empresas todo el valor que potencialmente pueda llegar a tener. El dato en sí es algo que aislado no tiene un valor particular. Si uno le dan un número, una altura, algo, o sea, no significa nada. Pero
esos datos que siempre han estado, digamos, acá en la imagen se ven dos casos de datos analógicos, por ejemplo, la antigua ficha Cardex, donde registramos los movimientos de inventarios en los depósitos, o unas levas a través de las cuales uno tiene una información de un recorrido mecánico. Eso existía hace tiempo, pero justamente la digitalización lo que va logrando hacer es que todos esos datos van siendo más fáciles de obtener, más disponibles, más fáciles de ser usados, y por lo tanto lo que se va obteniendo es un mayor valor a partir de los mismos. Adelante, por favor. Entonces, esos habilitadores tecnológicos lo que hacen es que esos datos que están en la base de esta conocida pirámide de dato, información, conocimiento, sabiduría, que originalmente los obtenemos sin procesar, ¿sí? Puede ser un número de un stock, una temperatura, una imagen, un sonido, o sea, cualquier tipo de datos que pueda aparecer en alguna actividad, empieza a aumentar su valor en la medida que se empieza a contextualizar, se organiza y pasa de ser un conjunto de datos sueltos a ser lo que denominamos información. Entonces, esa información nos va dando de a poco un panorama de una realidad. Y cuanto más rica es esa información, vamos empezando a comprender plenamente esa realidad hasta llegar a su conocimiento. Y con ese conocimiento y entendiendo cómo las distintas variables que afectan esa realidad operan entre sí, pasamos a estar en condiciones de comprender las causas raíces del fenómeno que estamos midiendo a través de esa información. Si a su vez todo ese conocimiento lo vamos incorporando, nos sirve para no solamente conocer la situación actual de una determinada realidad, sino que nos permite, a través de la relación causa-efecto, poder proyectar sucesos futuros a partir de posibles escenarios. Entonces, reuniendo las dos ideas, decimos, por un lado tenemos el dato que en sí tiene un valor potencial importante y que siempre lo ha tenido, pero actualmente con las tecnologías digitales, lo que hace justamente estar en mejores condiciones para sacar el valor a esos datos. Adelante, por favor. Entonces, ¿cómo es el camino por el cual nos va llevando, digamos, todos esos habilitadores tecnológicos? Por un lado, digamos, tenemos los datos. Por otro lado, en la empresa tenemos una serie de capacidades relacionadas con lo digital, que son capacidades que están, por un lado, en las personas, en su forma de trabajo, y por otro lado, están en todos los tipos de recursos físicos que podemos contar en las empresas y también en los sistemas de información. Y en la medida en que nosotros vamos incorporando una mayor cantidad de capacidades digitales, la empresa puede ir recorriendo en etapas ese camino hacia la industria 4.0, a través de la cual la empresa gana en agilidad y empieza a tener una habilidad de ir aprendiendo de su propia experiencia. Entonces, una empresa más ágil es aquella empresa que frente a cambios en el entorno o internos tiene la habilidad de modificarse y adaptarse a esas nuevas situaciones. Entonces, esas capacidades lo que hacen es que me permiten obtener mayor valor en mi gestión, porque estoy permanentemente buscando que tanto valor interno como valor hacia el mercado, y a partir de esa agilidad estoy permanentemente buscando nuevas
oportunidades de incrementar ese valor o de mantenerlo en el tiempo. Adelante, por favor. Bien, ahora, este camino que decíamos que va a través del cual las empresas pueden ir transitando hacia la industria 4.0, no lo vemos como una cosa teórica y aislada, sino que lo analizamos en el contexto real de la empresa, digamos en la vida del día a día. Por un lado, esas capacidades digitales las vemos, como decíamos en la transparencia anterior, dentro de la propia estructura de la empresa. O sea, lo vemos capacidades digitales en las personas, capacidades digitales en los sistemas de información, capacidades digitales en máquinas, en equipos, en productos, en semielaborados. ¿Sí? También en su, no solamente cuando hablo de las personas, lo hago bajo dos aspectos. Por un lado, en lo que es su cultura, o sea, su visión de lo que significa la información y la habilidad de tomar decisiones basadas en la información, así como también la visión que la empresa tiene sobre el aporte genuino que las personas pueden dar. Y por otro lado, también lo que se refiere a su forma de trabajo, cómo es su relación tanto entre todos los equipos que forman parte de una empresa, como su relación con los extremos de la cadena de valor, todos los clientes y proveedores. Aparte de eso, todo este proceso de transformación digital lo vemos en una forma dinámica, no estática, o sea, no solamente así congeladas en las áreas estructurales, sino lo vemos dinámicamente en los procesos. O sea, en cada proceso, ¿sí? En procesos de la cadena de suministros, comerciales, productivos, de marketing, todos los típicos procesos que se dan dentro de la corporación, cada uno, digamos, va teniendo sus propias capacidades y van logrando mejorar sus resultados a partir de esas habilidades. Y por último, estas realidades, digamos, de las oportunidades digitales, tienen un propósito. O sea, la visión es que no se trata de incorporar tecnología porque sí en una empresa, sino que tiene que haber un claro motivo, un claro propósito al momento de incorporar tecnología, y eso está dado por la estrategia de la empresa. O sea que ese viaje de ir gradual, de ir yendo hacia Industria 4.0, tiene que estar orientado por la estrategia de la empresa, tiene que dar soporte a esa estrategia. No es para nada indistinto de lo que son los objetivos de la misma, sino que tiene que estar totalmente customizado para dar soporte a la misma y hacer efectivo ese aumento de valor que puede generar la empresa. Muy bien. Después de este breve panorama. Bien, retomo yo entonces. Ahora sí, con este contexto, ¿sí? Ahí, digamos, dentro de lo que es la industria 4.0, desde que se empezó como a trabajar este concepto, hay distintas visiones. Algunas tienen un poco más tecnológico, otros tienen un enfoque más de este tipo holístico. Entonces queríamos como, para darles un pantallazo de cuál es nuestro entendimiento, que un poco le da el soporte al contenido del programa, ¿sí? Entonces, el programa se basa en esta idea de la visión holística, donde nosotros entendemos a la tecnología como un habilitador, ¿sí? Un habilitador tecnológico para lograr la transformación de la empresa, en esa empresa ágil, flexible, que aprende. Se basa en un enfoque teórico práctico. Nosotros buscamos siempre que los contenidos que vamos a ver tengan una implementación práctica, ya sea desde contarles un caso práctico, desde trabajarlo en equipos para que ustedes puedan hacer una bajada de esos contenidos teóricos, o contarles casos con los que nosotros venimos trabajando, informes que venimos relevando, siempre tratando de darle algún soporte práctico
y sobre todo con foco en la empresa, ¿no? Y ahí un poco lo que les comentaba Daniel y por qué les queríamos comentar los 3 ejes del centro, porque se basa en esta retroalimentación que vamos generando en un contacto constante, ¿no? Con el sector de las organizaciones y las distintas cámaras o organizaciones que trabajan con ellos. Y después hay parte de los contenidos que vamos a ver que se basan en todo este trabajo que nosotros venimos haciendo de cómo implementar estos procesos de transformación digital en distintas empresas, ¿no? Y entonces parte de esa experiencia teórico-práctica se basa también en nuestra propia experiencia teórica-práctica de lo que nosotros venimos realizando en conjunto con distintas organizaciones. Yendo a los objetivos del programa, qué es lo que nosotros buscamos que sean capaces de hacer al finalizar este programa. Por un lado, que puedan transmitir una visión de Industria 4.0 desde esta perspectiva holística, ¿no? Como les decía, hay distintos entendimientos, entonces que tengan un entendimiento claro de qué significa, y sobre todo, más allá de la definición, cómo eso se traduce y cómo eso después se interpreta en una organización, en una empresa, en un negocio, ¿no? Por otro lado, que sean capaces de identificar estas capacidades que les comentaba Daniel. ¿Cómo logro yo que mi organización se vuelva esa organización ágil, flexible? ¿Qué es lo que yo tengo que ir desarrollando para que efectivamente la aplicación de ese habilitador tecnológico permite que yo genere valor y logre ese objetivo? ¿Sí? Entonces, identificar bien qué es lo que necesitan las empresas y las personas para poder desarrollar esto en la propia organización. Por otro lado, identificar las tecnologías emergentes, estas tecnologías que se reconocen como tecnologías 4.0, sobre todo nosotros las analizamos entendiendo cómo agregan valor a la organización, ¿sí? Cómo generan valor, cuál es su impacto, cómo pueden generar ciertos beneficios. Y por último, que a lo largo de todo lo que vamos viendo y de las distintas actividades prácticas del programa, ustedes desarrollen ciertas habilidades que les permitan después liderar estos proyectos de transformación digital en la propia organización. El programa tiene una modalidad que nosotros le llamamos Blended Online, ahora después les cuento con un poquito más de detalle de qué se trata. Comienza el 25 de agosto, tiene de 6 semanas de duración, ¿sí? 6 semanas de corrido de duración, con una estimación de 4 horas de dedicación semanales, y tiene una sesión de cierre que se hace 15 días después de que termine el programa, que es opcional en principio, pero es donde se pone en común, digamos, donde se exponen y se discuten los trabajos prácticos que hace cada equipo, con lo cual entendemos que puede ser de interés para los participantes participar. Ahora después vamos a hablar un poquito más del trabajo práctico después. Y el programa tiene en sí 4 módulos con distintas duraciones, ahora les cuento el detalle de los distintos módulos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto que es Blended Online? Que nos lleva un poco la virtualidad y el contexto. Por un lado tienen parte de esa dedicación que les decíamos de 4 horas de dedicación semanal en modalidad asincrónica. Esto quiere decir que ustedes lo pueden hacer cuando ustedes deseen. Tiene ciertos rangos, ¿no? Normalmente hay ciertas actividades que les pedimos que las hagan antes de la clase y ciertas actividades que les pedimos después, pero dentro de esos días tienen disponibilidad para hacerlas y manejarlo en base a sus horarios y cuando ustedes dispongan. Este material asincrónico normalmente está compuesto por videos y presentaciones, material de lectura, cierta información previa que necesitamos que vean de los casos que trabajamos después en la clase, algunas actividades interactivas o colaborativas, algún foro, alguna herramienta como para que todos puedan trabajar armando un muro, por ejemplo, y hacer una puesta en común. Un poco lo que buscamos es poder sacarle provecho a la clase presencial, que quizás 4 horas de clase presencial virtual por Zoom se hace un poco pesado. Entonces todo lo que se pueda adelantar y que ustedes pueden procesar previo a la clase, lo hacemos previo a la clase, después hacemos durante el encuentro más sesiones de intercambio donde se puede compartir y procesar lo que ya vieron, y después la mayoría de las clases tiene alguna actividad de cierre como para poder anclar mejor los conceptos, ¿no? Dentro de lo que es la parte sincrónica, que es encuentros de este tipo, ¿no? Los hacemos a través de la plataforma Zoom, tenemos normalmente clases que quizás tienen alguna parte expositiva complementando lo que vieron en lo asincrónico. Trabajamos mucho en trabajos en equipos, en discusiones, en puestas en común durante la clase, y en algunos módulos invitamos a algunos referentes o personas de empresas que nos vienen a contar su caso, o inclusive para que puedan hacer algunas preguntas sobre los casos que vinieron trabajando asincrónico o que terminamos de trabajar durante la clase.
Y por último, este programa tiene un trabajo práctico que lo que busca es integrar todos estos módulos. Y ahora después les cuento un poquitito más sobre el trabajo práctico. Entonces, los 4 módulos se vinculan de alguna manera con lo que les explicaba Daniel. ¿Sí? Primero, durante la primera semana, el primer módulo tiene una semana de duración. Es un módulo donde hacemos una introducción a lo que es la industria 4.0. Entendemos, este es el segundo año que damos el programa, entendemos que desde que nosotros empezamos a trabajar con el tema de industria 4.0 a hoy, hay un entendimiento digamos, en el público más avanzado de lo que es la industria 4.0 de lo que teníamos cuando empezamos, que está muy bueno, con lo cual hacemos un primer pantallazo, una introducción a lo que es la industria 4.0, sobre todo como para que puedan entender como todo el hilo de lo que se va a ver durante el programa, analizar un poco por qué se genera en este momento, ¿no? cuál es toda la historia que se vincula con la industria 4.0. Hacemos un pantallazo de tecnología, sobre todo haciendo hincapié en el efecto combinatorio, en por qué esto se da en este momento, y sobre todo en entender estas tecnologías desde este eje. Y después sí lo que trabajamos bastante en este módulo tiene que ver con ya un objetivo concreto de Industria 4.0, que es el objetivo que nosotros tomamos como referencia, que es el objetivo que plantea CATEC, que es la Academia de Ciencia y Tecnología Alemana, que es un poco el marco teórico que nosotros tomamos como punto de partida, y después sobre ese hemos ido construyendo a lo largo de los años. Entonces el objetivo de esto de alguna forma es que todos tengan una visión común, un entendimiento común de qué significa la Industria 4.0, ¿no? Y como esto es un proceso de transformación, y es un proceso de transformación que tienen que hacer las organizaciones, normalmente hay distintas etapas, ¿no?, en el que uno va transitando este camino. Entonces lo que hacemos es analizar cuáles son esos pasos que tienen que ir haciendo las organizaciones para alcanzar la industria 4.0. En sí lo que buscamos con este módulo es tener un entendimiento general del fenómeno. Vemos también algunos informes de la región, como para que puedan entender cuál es la situación actual hoy, ¿no?, en base a estas etapas, dónde estamos parados hoy en día en la región, y generar esta visión común como para después seguir trabajando en los módulos siguientes. El segundo módulo tiene que ver con las capacidades digitales que les comentaba Daniel, qué es lo que tiene que desarrollar la empresa para poder justamente llegar desde ese dato hacia esta empresa flexible, adaptable, ágil, y todo el andamiaje que necesita para poder hacerlo. Ahí, digamos, trabajamos sobre 4 áreas estructurales que son los recursos, los sistemas de información, la cultura organizacional y la estructura organizacional. También analizamos qué condiciones debería tener una organización para poder emprender un camino de transformación digital, ¿no?, vinculado en gran parte con aspectos de gestión. Y por último, bueno, hacemos todo un análisis de, en estas 4 áreas, qué capacidades son necesarias, ¿no?, ir desarrollando, en parte desde la organización y en parte para que también cada uno de ustedes analice cómo contribuye dentro de la organización al desarrollo de esas capacidades. Esto de alguna forma también permite poder hacer un diagnóstico de dónde nos encontramos hoy, ¿no?, dónde se encuentra hoy la organización en base a esas capacidades que se deberían desarrollar. Después entramos en lo que son los habilitadores tecnológicos. En estos 2 módulos sí tenemos como un enfoque más tecnológico. El objetivo de estos módulos, que en total, digamos, este módulo dura 8 horas, no es que ustedes se vuelvan especialistas en ciencia de datos o que salgan haciendo, ¿no?, aplicando ciencia de datos, sino más que nada mostrarles qué aplicación se le puede dar a esos habilitadores tecnológicos, qué impacto tienen en el negocio y en la organización. Y si bien nosotros hacemos una introducción a todas las tecnologías emergentes y vemos casos de las principales tecnologías asociadas, y también analizamos los principales frameworks que hay disponibles o que son los más consultados de cómo asociar, cómo clasificar estas tecnologías, nos enfocamos principalmente en lo que tiene que ver con Internet de las Cosas y con ciencia de datos. En parte porque estas 2 tecnologías permiten mostrar muy bien este efecto combinatorio, entender muy bien cómo permite la aplicación de estas tecnologías volver a la empresa, en esa empresa adaptable, flexible y ágil, con lo cual hacemos más foco en esas 2 tecnologías en particular. ¿Qué es lo que buscamos? Que se puedan familiarizar con las tecnologías, de alguna forma que los inspire a pensar en diferentes aplicaciones o diferentes
proyectos que podrían llegar a implementarse y que podrían impactar en la organización o en el negocio, y de esta forma también que les sirva de base para el último módulo y para lo que es el trabajo práctico. Entonces, yendo al último módulo, que también tiene 2 semanas de duración, un poco eso no lo hablamos durante la parte de la teoría de Industria 4.0, pero en sí el beneficio principal asociado con la Industria 4.0 tiene que ver con hacer mejor lo que hago actualmente o modificar mi modelo de negocios, ¿no? Entonces, en este último módulo lo que vemos es, por un lado, cómo repensar mi modelo de negocio actual en base a todas estas nuevas tecnologías que vamos a estar hablando durante las semanas previas. Digamos, cómo pueden impactar en lo que yo hago actualmente. Y para eso les damos algunas herramientas basadas en modelos de negocios, como para que también no analicemos soluciones tecnológicas por analizar, sino que analicemos cómo van a impactar y cómo van a generar valor, ¿no? Por otro lado, sí, ya pasamos a modelos de negocios más disruptivos, donde los nuevos habilitadores tecnológicos me permiten no hacer lo que venía haciendo, sino pensar en otras opciones, en otras alternativas, en otras industrias. Entonces vemos algunos ejemplos de modelos que se asocian a estos habilitadores tecnológicos y a todo este cambio de la transformación digital. Y como les decía Daniel, nosotros desde nuestra perspectiva holística entendemos que todo esto tiene que estar vinculado con la estrategia del negocio. Entonces acá hablamos un poco de lo que es la estrategia digital, ¿no? ¿Cómo manejo esto que les decía recién? ¿Hago mejor lo que hago normalmente o miro qué es lo que puedo hacer que no estoy haciendo actualmente, ¿no? ¿Cómo exploro eso que está ahí afuera? Bueno, hay que manejar esa ambidistralidad, entonces hablamos un poco de cómo hacer eso, que cobra cada vez más relevancia en esto que es la industria 4.0 y la transformación digital. Y por último, algunas herramientas como para que ustedes puedan, en base a eso, planificar cómo se va a dar este cambio, cómo se podría dar este cambio, y cómo generar algunos planes de acción o roadmaps para poder después implementar estas transformaciones, ¿sí? Esta transformación en la organización propia. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Bueno, de alguna forma inspirarlos a repensar el modelo de negocios en el que se encuentran trabajando actualmente, pensar en nuevos modelos de negocios que quizás podrían estar asociados o no con lo que hacen actualmente, y que puedan obtener algunas herramientas para generar este proceso en las organizaciones en las que trabajan. Por último, y con esto ya cerramos un poco con la exposición, el programa tiene un trabajo grupal que busca ser integrador, como les decía antes, de todos los módulos. Es un proyecto de aplicación práctica. Lo que buscamos es que dentro del equipo alguien traiga un caso propio de aplicación. Lo que buscamos es que puedan aplicar algunas herramientas vistas durante el curso que sirven para diagnosticar, para generar ideas y para desarrollar un roadmap de cómo implementar esas ideas. Y con esto, digamos, dentro de lo que es ese curso de acción, esas ideas que se van a ir generando, como les decía recién, ¿no? Que no sean ideas sueltas, sino siempre de todo lo que van a venir viendo, cómo sirven o para desarrollar capacidades, o para modificar mi modelo de negocios, o para generarme una mejora en mi eficiencia operativa, o en mi productividad actual, o en mi forma de operar actual. Este proyecto, la idea es que se desarrolle después de que termine el curso, los 15 días siguientes, y como les decía, tiene una presentación que se puede hacer asincrónico, pero después tiene una puesta en común que sería esa sesión opcional que está después de los 15 días. ¿Sí? Bueno, con eso terminamos un poco con la parte expositiva y ahora los dejamos con preguntas y respuestas. Si quieren dejo de compartir. Los puedo Dale, ver. muchas gracias Lau. Voy a leer algunas preguntas que fueron dejando en el chat. Capaz que ya las respondiste, pero por las dudas las vuelvo a leer. Fabián pregunta, desde el punto de vista de la interfaz hombre-máquina, ¿se ven en el programa las herramientas para digitalizar relevamientos del hombre, ejemplos, registros de datos, porque por alguna razón no son automatizables? Bien. A ver, un poco lo que vemos en el programa es cómo llegar desde la situación actual, donde quizás todo es manual, ¿no? Pensando en un caso que es manual, a lo que sería la adaptabilidad. Y obviamente en algunos casos es posible y se justifica, y en otros no.
Y ahí nosotros hacemos bastante hincapié en tratar de acercar un poco este fenómeno de la industria 4.0 y no pensar solamente en el robot y la automatización, sino en cómo digitalizo. Y ahí hay distintas etapas que van desde cómo consigo un dato a, como les decía Dani, ¿no? Cómo yo puedo asociar causas raíces, o sea, cómo puedo ver qué es lo que está pasando en la empresa, cómo puedo asociar causas raíces, y después sí, cómo tengo una respuesta autónoma. Pero no en todos los casos puedo lograr esa adaptabilidad, o me conviene en este momento. Entonces, un poco lo que vemos en el programa son los distintos niveles, y quizás dándole un análisis más desde esta perspectiva holística a la transformación digital, que se pueda tomar esa decisión de en qué casos sí, en qué casos no, para qué, cómo agrega valor, ¿no? No sé si puntualmente vemos cómo implementar esa transformación en un caso concreto, pero sí se ve mucho de ese aspecto, porque de hecho, de lo que decíamos de los recursos, ¿no? Se habla mucho de estos recursos ciberfísicos y las distintas instancias en las que se puede ir avanzando en ese camino. Entonces creo que sí, que se ve y se puede llegar a como analizar inclusive desde una perspectiva distinta a la que normalmente se analiza en lo que es la industria 4.0, ¿no? Quizás más vinculada con el aspecto más tecnológico. Perfecto, gracias, Lau. No sé si Espero que responde la pregunta. Fabián, ¿respondieron a la pregunta? Pueden abrir los micrófonos, no hay problema. Sí, Ok, favor. sí, está respondida, sí. Perfecto, gracias. Después Mariela Evi pregunta, ¿quiénes se pueden anotar en el programa? ¿Solo egresados de la Facultad de Ingeniería? No, la pregunta es entiendo, solo graduados de carreras de ingeniería, o Mariela, o puntualmente de nuestra Facultad de Ingeniería, no. Entiendo. A ver. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. No, quería saber si estaba dirigido solamente a ingenieros o podían ser egresados de la carrera de económicas también, por ejemplo. En sí lo que creemos que, digamos, que les permite generar valor del programa es que tengan experiencia práctica o conocimiento del funcionamiento de las organizaciones, no tan vinculado con el título universitario, sino con la formación adquirida, digamos, con la experiencia que cada uno tiene, sobre todo en esta idea de trabajar sobre los procesos, de la visión holística, de poder entender a toda la organización y su complejidad. Entendemos que la experiencia de ciertas posiciones o de ciertas funciones les puede permitir como adquirir mejores, como poder entender mejor todo ese fenómeno de manera más integrada. Entonces, Perfecto, dentro de eso, no necesariamente tenés que ser un ingeniero para tener esa base o esa experiencia, ¿no? No necesariamente. Perfecto. Bueno, gracias. Gracias, Mariela. No, a ustedes. Alejandro Paz, ¿estás levantando la mano? No sé qué querías consultarnos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. Hola, Alejandro. Quería consultar un poco en mi trabajo, se están haciendo inversiones en adquirir datos de producción, datos de PLC, estoy en operaciones bien puertas adentro, digamos, y soy convencido que esa información falta explotarlas, hay un potencial que no estamos aprovechando, hay muchos registros y por ahí poca información, un poco con la pirámide que mostró Daniel. Y un poco la idea estoy acá un poco para ver si esto cumple las expectativas. Lo que quería preguntar puntualmente es si tienen algún caso, pues yo tengo interesado en hacerlo, pero también tengo que venderlo internamente en la organización. Y los casos que yo he visto son más relacionados por ahí a la parte de segmentación, marketing, previsión de demanda. Si tienen algún caso así más puertas adentro de uso de esa información como para convencer internamente de este camino. O sea, yo veo eso, estoy un poco convencido que avanzar con datos puede aportar mucho valor, pero me cuesta un poco mostrarlo como para impulsarlo desde la organización. Bien. Sí, mira, puntualmente uno de los casos que trabajamos, que hoy en día, digamos, que surgió como una iniciativa, y no voy a spoilear el caso, pero surgió un poco de la idea de digitalizar el producto, ¿no? De ponerle un sensor al producto, y a partir de eso se generaron muchos datos que a la organización después le permitió lograr, digamos, a través de entender que esos datos estaban disponibles, ¿no? Algo que quizás no entendieron cuando digitalizaron el producto, lo hicieron más por una necesidad del mercado, empezaron a ver el valor que les generaba, y a partir de eso, inclusive a partir de esos datos,
generar mejoras en el área de producción y demás. Ok. Si bien nosotros lo enfocamos quizás más desde el producto, desde el mercado, si en el caso se ve, por ejemplo, como todos esos datos, y trabajamos mucho el por qué, ¿no? También, porque por qué eso te genera ese impacto, y cómo es distinto de lo que tenés ahora. Después en lo que son las tecnologías, sí se suelen ver tecnologías vinculadas con lo que es más la industria, en esto de Internet de las cosas y también entender un poco de Internet de las cosas industrial. Y sobre todo, nada, nosotros justamente lo que tratamos de trabajar es eso, ¿no? Entender esa potencialidad del dato y también entender después cómo vos, organización, le sacás el provecho, porque probablemente hoy en día no estén haciendo todo lo que pueden hacer con esos datos, porque hay otras capacidades estas de las que hablábamos que todavía se tienen que desarrollar. Entonces un poco lo que busca el programa es eso, ¿no? Como entender qué soporte necesitas para Ok, poder hacer que eso pase. bien, No sé, bien. gracias. Gracias a vos, Alejandro. Después Nicolás pregunta en el chat, dicen, ¿se ven casos de implantación de RFID? No sé cómo se dice. RFID, sí. Para el seguimiento de materiales como base para otras automatizaciones. Sí, digamos, no como caso concreto en particular, pero es un caso que solemos mencionar mucho y que solemos tomar como ejemplo para ver, inclusive cuando vemos las etapas de madurez, ¿no? Porque nosotros, bueno, Daniel tiene mucha experiencia en supply chain particularmente, y dentro de, como les decía, nosotros dentro de la Facultad de Ingeniería, todos provenimos de la rama industrial, con lo cual es una tecnología con la que solemos trabajar mucho, y se ven algunos casos, no particularmente un caso concreto de implementación de RFID como caso donde se estudia el caso paso a paso, pero sí como caso de ejemplo de transformación digital de las operaciones. Es un caso que sale mucho, en general, y que se podría trabajar, llegado el caso, como un caso de trabajo práctico, digamos, o como alguna idea que surja de algún trabajo práctico. No sé, Dani, si querés aclarar algo. No, mencionábamos hace un rato que justamente una de las áreas, digamos, donde se pueden agregar capacidades digitales es en la de recursos, y bajo el término recursos entendemos, entre otras cosas, por ejemplo, los productos terminados, los semielaborados, las materias primas, y una forma típica de digitalización es justamente que dispongan de RFID, a través de las cuales uno puede obtener, bueno, toda la información que esté grabada en el tag, digamos, y que permite o trazabilidad o, bueno, todos los tipos de acciones que se pueden generar a partir de la información allí grabada. Perfecto. Gracias, Daniel. Nicolás, no sé si estás contento con tu respuesta. Sí, está claro. Muchas gracias por la respuesta. Perfecto, gracias a vos. Bueno, después Pedro nos pregunta, buenas, en un momento hablaron de que se muestra una metodología propia. ¿Podrán profundizar en este punto? ¿Hacen comparaciones con otras metodologías más conocidas en la academia o mercado? Bien, nosotros partimos, a ver, como metodología, dos aspectos. Por un lado, la metodología propia tiene que ver con una metodología de implementación de proyectos de transformación digital, que de alguna forma nos da ciertas herramientas. No es, digamos, no es que el programa esté estructurado en base a esa metodología, pero sí algunas de las herramientas que nosotros vamos viendo a lo largo del programa se relacionan con esa metodología, que, como les comentaba Daniel, es una metodología que nosotros desarrollamos en el marco de este proyecto de transformación digital que hicimos en conjunto con el Ministerio, que un poco lo que buscaba era, digamos, traer ciertos marcos de referencia, que algunos de esos, como vos mencionas ahí, ¿no? Marcos quizás más de académicos, o marcos, por ejemplo, el de Acatech, que nosotros tomamos como punto de partida, también adaptarlo un poco a nuestra realidad regional, y también en este contexto al caso particular de las pymes, ¿no? Que era el caso en el que nosotros estábamos trabajando. Entonces, nosotros no es que armamos una metodología partiendo de la nada, sino que hicimos un relevamiento de los principales frameworks que hay disponibles o que estaban en ese momento. A partir de eso tomamos como marco teórico principal el modelo de Acatech, porque es el que nosotros entendimos que se asociaba mejor a la visión que nosotros teníamos
de lo que significaba la industria 4.0, y después sobre eso fuimos construyendo. Esa metodología concretamente tiene más que ver con cómo vos arrancás un proyecto, cómo sensibilizás a la gente, o aspectos que nosotros entendemos que son necesarios para que vos puedas ir desarrollando eso en la organización, ¿no? Entonces, no es únicamente el marco teórico o el framework que usamos, sino algunos pasos que nosotros entendemos son necesarios. Por ejemplo, que como esto es un proceso de transformación, sensibilices a la gente que participa en este proceso de transformación digital, cómo armar el equipo, cómo generar, dar ciertas herramientas como para generar propuestas o generar este plan de acción o este roadmap como resultado de los proyectos. Entonces, no es una herramienta, una metodología en sí que no mira hacia afuera o no incorpora otras metodologías, sino que en muchos casos incorpora aspectos de estas distintas metodologías, ¿no? No sé, Dani, ahí si quieres aclarar algo. Un poco lo dijiste, pero a ver, nosotros, ¿por qué, digamos, nos pareció particularmente interesante este modelo? Aparte de la solidez, digamos, académica y práctica de donde surge el modelo, ¿sí? Donde en Alemania hicieron todo este trabajo con una dedicación y una inversión de tiempo muy importante. Como nosotros venimos, como decía Laura, un poco del mundo de la empresa, o sea, de la experiencia práctica, del trabajo, de la consultoría en empresas, o sea, tenemos, bueno, una experiencia de lo que significan los proyectos de transformación y de mejora. Entonces, justamente vimos que este modelo que hemos usado como base tiene esa fortaleza de que está muy orientado a la realidad de la empresa y a la práctica, o sea que no es un modelo teórico y en el aire, sino que tiene tanto por un lado la consideración de los habilitadores tecnológicos, pero por otro lado aborda muy fuertemente el aspecto de la implementación, o sea, no se queda en la consideración de los habilitadores tecnológicos, sino en decir, bueno, ¿y yo cómo hago para lograr valor real en mi empresa, con mi negocio, con mi tamaño, con mi vertical industrial, con mi tamaño de empresa, con mis características para agregar valor con la utilización de esos habilitadores tecnológicos? Entonces está todo el aspecto de la implementación, que es justamente lo que tiene en cuenta el modelo este, ¿sí? Y a eso a su vez después también le dimos ajustes, pero probados, porque, bueno, entre el entorno en el cual el modelo fue desarrollado en Alemania y el entorno local, hay algunas diferencias. Por lo tanto, lo que tratamos de decir, de sacar todas las virtudes del modelo y complementarlo con aspectos que hacen a la realidad local para que después sea plenamente aplicable en empresas de cualquier tipo en nuestro país. Perdón, no sé si me escucharán. Yo fui el que hizo la pregunta. Sí, Pedro. Muchas gracias por la respuesta, muy interesante. ¿Se toca en esta capacitación, curso, algunas cuestiones relacionadas a los marcos legales, de cuestiones de datos y esa? Se menciona muy, muy por encima cuando se ve la parte de habilitadores tecnológicos, ¿no? Como cuando se empieza a hablar de ciencia de datos, de inteligencia artificial. Así algo así y como gobernanza justamente, de datos y esas cuestiones, porque sí, es un problema de sí, blockchain. sí, pero se ve tangencialmente, te diría. No es el foco del programa. Bueno, muchas gracias, ¿no? Muchísimas gracias. A vos, Pedro. Después Gabriel Lescano nos pregunta, ¿qué software se utiliza para transformar los datos en información y poder analizarlos? Bueno, ahí es muy variada la respuesta, hay cantidad de software, ¿no? disponible. Acá un poco lo que se ve en el programa es, más que el software, si bien se pueden mencionar algunos, un poco qué significa esta rama de la ciencia de datos, para tener un entendimiento general, ¿no? Como para familiarizarse con el concepto. En base a eso, digamos, se ven algunas opciones, o sea, se explica un poco qué es Machine Learning, qué es inteligencia artificial, se ven algunos algoritmos como ejemplos, pero muy a fines demostrativos, ¿no? Con esta idea de entender un poco qué hay atrás de lo que me permite después lograr una aplicación en el negocio,
y poder entender cómo esa tecnología puede generar un impacto en la organización, no tanto con foco en analizar distintos softwares. Si bien, obviamente, después, digamos, pueden hablar con el profesor y ver recomendaciones para analizar distintos software, e inclusive, como les decía, trabajarlo en el trabajo práctico, y ahí sí ir a un poco más de detalle. No es el objetivo tanto del programa ir en tanto detalle a la parte de transformación del dato, ¿sí? Sino que lo que se ve es como más qué significa la ciencia de datos, tipos de algoritmos, tipo de qué es una red neuronal, ¿sí? Pero a un nivel bastante general, ¿no? Como para tener un entendimiento de qué es lo que pasa atrás. Perfecto, muchas gracias, Lau. Después nos preguntan, Patricia pregunta, dentro de una visión holística, ¿se ve cómo interactúan las diversas áreas de la compañía de este concepto de Industria 4.0? Sí, se trabaja, se ven los distintos casos que trabajamos, se trabaja también en los trabajos en equipo. Como les decía, nosotros un poco entendemos justamente que así es, ¿no? La industria 4.0, y por eso también tomamos ese marco teórico como referencia, que es interdisciplinaria, que necesita que participen todas las personas de la organización. A eso también apunta un poco la metodología. Entonces es algo que trabajamos durante todos los módulos, y en los casos que trabajamos se ve mucho también esa necesidad y cómo se impactan las distintas áreas entre sí. Pero parte de las capacidades digitales que se ven en el modelo tienen que ver justamente con esa integración de la organización, ¿no? Después, en este modelo, cada organización debe de alguna forma definir sus procesos, porque no todas las organizaciones son iguales, pero sí es un aspecto clave de cómo nosotros entendemos esta transformación digital. Muchas gracias, Lau. Sí, incluso, perdón, un comentario más, o sea que esa idea de que decía Laura de los procesos lleva de la mano a que la empresa en sí no se transforma digitalmente como un todo, digamos, en una manera homogénea, sino que siguiendo la estrategia propia de la empresa, lo razonable es que vaya desarrollando oportunidades de mejora en distintos pasos, fortaleciendo aquellos procesos que son más claves para la situación en que se encuentra. Entonces puede ser que haya áreas o procesos a los cuales avancen más, otros menos, pero todo está en definitiva relacionado con la estrategia de la empresa. Pero por otro lado, sí, todo el aspecto, digamos, de cultura y de la forma de trabajo de la empresa tiene que estar a todo lo alto y a todo lo ancho. O sea, no es los procesos genuinos de transformación digital no se logran a partir de que una persona empuje y el resto siga detrás, sino que tiene que haber todo un cambio en todos los sectores y en todas las cabezas y actitudes de las personas. Muchas gracias, Daniel. Después, Iván nos pregunta, por favor, ¿podrían contarnos un caso de éxito de implementación de Industria 4.0 en Argentina? ¿Y cuáles las tecnologías que más influyeron en ese caso? Bien. Bueno, ahí, a ver, implementación de éxito como la empresa que ya se encuentra en su etapa de madurez digital, en base a esto que decía Daniel, ¿no? En todos sus niveles, nosotros lo entendemos un poco como un proceso, y sí lo que tenemos son casos en empresas en Argentina que están haciendo muchas acciones y que han logrado en algunos procesos, en algunas áreas, niveles importantes de adaptabilidad, ¿no? Nosotros trabajamos con el caso de Coto, por ejemplo, que es una empresa que tiene un área de sistemas considerable, ¿no? Que hace mucho desarrollo interno y que ha logrado, después, bueno, un poco nos falta como el marco de entender las etapas, ¿no? Pero un poco es una empresa que tiene prácticamente visibilidad de qué es lo que está pasando en tiempo real, con lo cual sí, quizás que todavía no logró la adaptabilidad en todas sus áreas, pero sí tiene un nivel avanzado comparado con el estado de la región, e inclusive con lo que se ve en otros lugares del mundo, ¿no? Para una empresa de ese tamaño. Hay muchas empresas que están haciendo implementaciones de drones para reconocimiento con medidas autónomas, medidas en algunos casos de
automatización de mantenimiento predictivo, digamos, se está llegando a mantenimiento predictivo, pero todavía no se está llegando a la última instancia, que es donde ya, ¿no?, solamente la acción se toma de manera autónoma. Pero digamos, esa pregunta es un poco un gris, porque no es que no hay empresas que están en Industria 4.0, sino que hay empresas que están haciendo muy buenas acciones en esa dirección, y que tienen buenos proyectos de implementación, pero que quizás no toda la empresa hoy en día podemos decir que es una empresa flexible, ágil y que aprende, ¿no?, sino que están como en esa dirección. Casos de empresas con las que nosotros tenemos, digamos, contacto, con las que venimos trabajando, por ejemplo, bueno, el caso de Coto que les contaba, Ternium está haciendo muchas acciones y tiene un roadmap como para avanzar en esa dirección. PepsiCo dentro de lo que es supply chain, son empresas digamos, con las que nosotros trabajamos en los casos que tienen una estrategia digital implementada, que están tomando acciones. No te podría decir que son empresas que ya se transformaron digitalmente, pero sí hay mucho camino recorrido. Y dentro de eso, bueno, el Congreso de Industria 4.0 un poco busca eso, ¿no?, visibilizar casos de éxito, pero ahí, repito, un poco nuestro entendimiento del caso de éxito. Quizás no es la industria que hay casos, por ejemplo, Sinteplast en Argentina tiene almacenes con mucha tecnología implementada para todo lo que es la parte logística, es un muy buen caso de éxito local, pero no todos los casos de éxito tienen que estar tan avanzados, sino que también está bueno ver casos donde están haciendo ese camino y yendo en esa dirección, ¿no? Y son también casos de éxito en nuestro entendimiento. Hay otro aspecto a tener en cuenta, es que los habilitadores tecnológicos van recorriendo a lo largo del tiempo todo un ciclo, digamos, de expectativa de su habilidad de aportar valor en la empresa, y que de acuerdo a cuál sea el habilitador tecnológico está o ya más estabilizado, o está en experimentación, o está recién empezando. Entonces, el escenario de los habilitadores es cambiante permanentemente, ¿sí? Por lo tanto, no es que yo tengo como una caja de herramientas que ya está definida y que es estable y que con eso puedo lograr lo máximo, sino que por ese lado, digamos, es un escenario cambiante permanentemente de mucha velocidad. Y por otro lado, la empresa, a medida que va avanzando en el camino hacia la industria 4.0, va generando su propia experiencia y va aprendiendo tanto de los aciertos como de los errores. Y entonces diríamos, casi podemos hablar de que es un camino sin fin, o sea, no es que hay un estadio que digamos, ya está, ya llegué, es una meseta y ahí me planto, sino que es un camino que yo no sé incluso si no se aleja más rápidamente de la meta de lo que las empresas avanzan, por justamente el fenómeno de la convergencia de las tecnologías hace que la multiplicación de oportunidades sea muy grande, y entonces es como que siempre hay posibilidades de ir hacia más. Pero como decía Laura, hay experiencias muy buenas, muy concretas y muy reales en empresas de distintos tamaños, grandes, medianas y chicas, y en todos lugares del país. Realmente es muy alentador. Sí, y sobre todo experiencias que pueden demostrar cómo se agrega valor, ¿no? Porque cuando uno agarra los informes sobre todo, y por eso nosotros también buscamos hacer como una bajada un poco más, como de no pensar solamente en el robot y en la automatización de toda la planta, porque un poco cuando uno mira por qué las empresas no emprenden la industria 4.0 o el camino de transformación digital, en muchos casos es porque tienen miedo de la inversión, o porque no saben cuál es el retorno de la inversión. Y en muchos casos vos, para digitalizar tu dato, no necesitas hacer una gran inversión, necesitas poner tus cosas en la nube, poder adquirir datos de un tercero, poder desarrollar. Un poco lo que buscamos también es acercar eso, ¿no? Van a ver que el mundo de la ciencia de datos es complejo, pero tampoco es tan complejo como para no poder aplicarlo. Entonces, un poco buscamos acercar qué significa la industria 4.0 a algo que nosotros vemos como algo muy cercano. Muchas gracias. Y después Gabriel Lescano nos pregunta, desde el punto de vista de mejoras de procesos, ¿en qué se diferencia Industria 4.0 con Kaizen? Bien, está muy buena la pregunta. Te diría que no se diferencian, se apoyan unas en otras. En realidad, nosotros un poco, cuando hablamos de esas condiciones básicas que tiene que tener una empresa para emprender el camino de transformación digital, muchas de esas condiciones básicas tienen que ver con la calidad de gestión. Y justamente empresas que están haciendo buenos trabajos en Industria 4.0 son empresas que tienen una cultura organizacional y de gestión muy fuerte,
porque como decíamos, ¿no? Esto, digamos, un poco nosotros lo que tratamos de hacer hincapié es en que vos podés digitalizar tu desorden, pero no vas a dejar de ser desorden. Entonces, todo esto se basa en buenas prácticas de gestión. Y Kaizen es una buena práctica que normalmente las empresas que se embarcan en este camino tienen muchos de los conceptos asociados o implementan estas metodologías, ¿no? Con lo cual se apoyan en todo lo que tiene que ver con Lean, con Kaizen, con buenas prácticas de gestión en general. Perfecto, gracias Lau. Pedro, ¿estás levantando la mano? Sí, perdón, última pregunta. Justo, mira, estás tocando un tema que yo estoy chocando mucho. Yo hago asesoramiento de inteligencia artificial en algunas empresas y me toca lidiar con gente que está trabajando en cuestiones de calidad organizacional, procesos de mejoras continuas. Por ejemplo, me tocó muy variado, desde ISO hasta FQM. Se tocan algunos tópicos acá, digamos, en esta especialización de Industria 4.0 con esos asuntos. Sí, como te decía, a ver, nosotros dentro de lo que son las condiciones básicas se analizan muchos aspectos de hecho, digamos, cuando uno releva, cuando nosotros relevamos estas condiciones básicas que tiene que tener la organización, entra todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión de calidad o con la estandarización de los procesos. Creo que desde, digamos, dentro de lo que tiene que ver con lo que vos mencionás que haces, lo que nosotros buscamos es justamente como entender el impacto de ese habilitador tecnológico en la organización, ¿no? Entonces, justamente, digamos, si bien no hablamos de Kaizen en particular, no nos metemos a ver Kaizen porque es un curso muy cortito de duración, y entendemos que muchos de ustedes probablemente ese conocimiento también ya lo tienen adquirido por el trabajo propio en sus organizaciones, o digamos, no hace al core del programa, pero sí trabajamos mucho en justamente cómo implementar estos procesos o estos habilitadores tecnológicos dentro de ese contexto que es la organización. Y debería poder servirte para poder apalancarte sobre eso, ¿no? Sobre eso que ya está implementado en la organización. Claro, claro, gracias. Tal cual, o sea, cuanto mejor calidad de gestión tiene una empresa, tiene oportunidad de sacar mayor valor a los habilitadores tecnológicos, ¿sí? Es más, llega un punto, si la empresa tiene una muy mala calidad de gestión, en distintos aspectos, hasta es sugerible que empiece un poco como por ordenar sus cosas y gestionar mejor la empresa antes de empezar a invertir demasiado o a pretender como construir el segundo piso sin tener la planta baja terminada. Claro, O sea, mira, que hay te comento, Daniel, lo que me está pasando a mí es que precisamente las cuestiones que yo estoy aplicando en inteligencia artificial afectan procesos ya establecidos, que están medidos, que están formalizados, que tienen ya su historia. Entonces yo choco con cuestiones de gente que trabaja en calidad y no les gusta que le toquen esas cuestiones, ¿entendés? Entonces es como que ahí yo creo una cuestión cultural, organizacional, con el cual estamos chocando constantemente. Piensa como que yo vengo, en realidad no yo, no hablo de un grupo de trabajo, venimos a alterar esas formas de trabajo y en cierta manera a perjudicarlo, porque el proceso que, por ejemplo, optimizamos acá en un ingenio, tiene un beneficio a largo plazo y la gente que está trabajando ahí no lo está viendo porque a corto plazo no se lo ve. Entonces, bueno, eso quería ver si un poco se ve esas cuestiones que hoy por hoy me Sí. afectan en mi trabajo. A ver, Pedro, ahí como comentario en general, nosotros entendemos, como les decíamos, esto es un proceso de transformación. Y así como cualquier proceso de transformación, así como cuando quisiste implementar ISO, hay todo un aspecto cultural, un aspecto de estructura organizacional que se tiene que alinear y que tiene que dar soporte. Entonces, desde ese aspecto yo creo que te puede dar herramientas útiles para que vos puedas acercarte a tu cliente interno, digamos, desde una manera de poder mostrarle cómo esto genera valor. Y dentro de esta metodología que les comentamos, mucho tiene que ver con la sensibilización, ¿no? Con que la gente entienda también cómo tu habilitador tecnológico permite para ellos lograr todo esto, o lograr lo que decía Alejandro, ¿no? Cómo le saco el valor al dato y cómo muestro ese valor. Bueno, tiene que ver también con todo ese proceso de sensibilizar a toda la gente que está en la organización. Sí. Precisamente el término que usa de sensibilizar lo usa la gente de FQM, Sí. mucho,
Y tal vez eso es lo que nos falta a nuestro grupo. Yo estoy rodeado de matemáticos, Claro. vamos directos con fórmulas, ecuaciones, y la gente que está trabajando del otro lado probablemente no le caiga bien. Y ese es mi interés con este curso, saber tal vez transmitir o ser más soft para esas Claro. cuestiones. Está Sí, bueno perfecto. y está perfecto para el Muchas objetivo del gracias. programa. Tu problema alinea con lo que planteábamos antes. O sea, una cosa es tener o el programa o el conocimiento, los algoritmos o los fierros necesarios, y otra cosa es la implementación para lograr el valor de todos esos medios. Entonces, justamente ahí está entendemos que lo que ayuda es decir, si no tengo la otra pata con la cual estás chocando y que es totalmente así, va a ser un esfuerzo de desgaste y no se va a ir, o se va a poder obtener valor, pero mucho menos de lo que se podría. Y cuando lo que se busca es al revés, es lograr generar una inercia positiva que incluso haga una transformación muy interesante a toda la empresa. Bien, muchas gracias. Gracias a vos, Pedro. Bueno, por ahora no hay más consultas en el chat. No sé si alguien quiere hacer una última consulta. Nadie levantó la mano. Veo que las caritas de una sola. Bueno, entonces les agradecemos a todos por su tiempo. Yo ahora termina la charla y les voy a mandar un mail con toda la información. De igual manera, si les llega a quedar alguna duda o algo, me consultan. Si yo no sé, se las transmito a Laura y a Daniel. Así que con total libertad nos pueden seguir consultando por mail. No sé si... Bueno. Muchas gracias a todos. Y por cualquier consulta que tengan, no duden en contactarnos. Les paso a ver, antes de que se vayan, nuestra página web. Pueden entrar ahí, la página del centro, nos pueden contactar, tienen ahí en LinkedIn. Pueden ver también los distintos artículos, ¿no? Como para entender un poco mejor qué es lo que hacemos y el enfoque que tenemos desde el centro. Cualquier consulta, bienvenida. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Hasta muchas luego. gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias a